Vamos a ver ahora lo que en definitiva se interpreta por plan de producción y dentro del plan de producción lo que es el balanceo de línea. ¿Para qué necesito un plan de producción? Primero para cumplir los plazos que yo estimé entregar a mi señor cliente. Para minimizar el tiempo de demora en la producción. Si yo planifico la producción, puedo prever contingencias y de esa manera elimino tiempos caídos o tiempos muertos y minimizo el tiempo de demora en la producción o en el proceso de producción. También para el caso que se pudiera, minimizo tiempos o costos de preparación o utilizo la preparación de una máquina en la etapa previa o la etapa anterior, la finalización de la etapa anterior, siempre tratando de evitar caídas de tiempo. Minimizo el inventario de los trabajos sin terminar, de los productos en proceso sin terminar, y maximizo el aprovechamiento de máquinas y de trabajadores. Entonces, básicamente el plan de producción es, o sea, puedo hacer yo la producción sin un plan previo, pero evidentemente va a ser desordenado y voy a tener entorpecimiento de tareas por imprevistos y de alguna manera voy a tardar más tiempo, voy a tener tiempos muertos y si tengo tiempos muertos de alguna manera voy a tener mayor tiempo de mano de obra. Y por ahí si la máquina está funcionando mal por mal mantenimiento, de alguna manera voy a tener un incremento en los desperdicios de producción y todo esto coadyuva en que los costos suban. Por eso se hace un plan de producción. Se planifica la producción paso a paso. Entonces, ¿para qué? Para cumplir los plazos. Para que no haya problemas en cuanto a los tiempos previstos de producción. Para tratar de minimizar los tiempos de demora, si minimizo los tiempos de demora, de alguna manera incremento la productividad. Para minimizar los tiempos de preparación o que los tiempos de preparación estén fuera del proceso productivo. O minimizar el tiempo de inventario de productos en proceso. Y de una manera así sí incremento el aprovechamiento de mis trabajadores y de mis máquinas. Dentro de este plan de producción está lo que se denomina el balanceo de línea. Y el balanceo de línea de alguna manera consiste en lograr que las distintas estaciones de trabajo de un proceso tengan tiempos más o menos similares. Tiempos iguales no van a tener nunca porque son distintos tipos de procesos, pero tiempos más o menos similares. ¿Con qué objetivo? Y el objetivo es mejorar la productividad. No se olviden que si mejoro la productividad, bajo los costos fijos de producción por unidad producida. Mejorar los costos variables, sobre todo la mano de obra. Evitar tiempos muertos. Si evito tiempos muertos, mejoro costos variables. Mejorar los tiempos de entrega del producto terminado, evitando contingencias. Y si bajo los costos, si mejoro la productividad, bajo los costos fijos y bajo los costos variables, inexorablemente mejoro los resultados de la compañía, porque el precio sigue siendo el mismo. ¿Qué condiciones debo tener para el balanceo de línea? Que haya cantidad, o sea, el volumen de producción debe ser constante y lo suficiente para cubrir todos los puestos de producción en un flujo constante de proceso. En equilibrio porque cada uno de los tiempos deben ser aproximadamente similares. Me va a decir, no voy a lograr que los tiempos sean iguales porque son distintos tipos de actividades, pero sí puedo lograr una similitud en los tiempos y continuidad
para asegurar el aprovisionamiento de piezas, insumos y materiales que permitan el flujo constante del proceso desde el momento 1 hasta el momento último del proceso. Vuelvo a decir, el balanceo de línea de alguna manera consiste en lograr que las distintas actividades o distintas estaciones de trabajo de un proceso tengan tiempos similares. ¿Qué debo saber yo para poder balancear una línea? Hay tres cosas que debo saber indefectiblemente, que es un diagrama de flujo de producción. O sea, de alguna manera tengo que saber cómo es las etapas del proceso de producción que yo tengo que balancear. Un diagrama de actividades múltiples donde yo haya logrado ver los tiempos muertos y asegure una mejor productividad de todo el proceso. Y un estudio adecuado del trabajo, de tal manera que yo pueda haber determinado tiempos estándares por cada una de las etapas del proceso de producción o cada una de las estaciones de trabajo. Lo que es lo mismo, yo puedo estandarizar dentro de los elementos, puedo estandarizar etapas de un trabajo, o sea, las pequeñas etapas o los distintos elementos de una etapa de producción, o puedo de alguna manera balancear todo un proceso de producción de acuerdo sea la dimensión de lo que estoy fabricando. ¿Qué puedo balancear? ¿Cuáles son las líneas factibles de balancear? Y lo primero que son las líneas factibles de balanceo son líneas de fabricación y líneas de ensamble. ¿Y qué es una línea de fabricación? Y las líneas de fabricación son aquellas que transforman la materia prima y establecen un producto terminado. ¿Y cuáles son las líneas de ensamble? Las que junto componentes y obtengo un componente mayor. Línea de ensamble, por ejemplo, sería armar un conjunto de tren delantero. Y líneas de fabricación es fabricar un coche. O sea, puedo balancear líneas de fabricación y líneas de ensamble. También puedo balancear células de trabajo, lean production, etc. La célula de trabajo es aquella que reorganiza personas o máquinas que generalmente están dispersas dentro de la fábrica o que están en desuso con el fin de producir un producto o línea de productos o productos relacionados. ¿Cuáles son los principios básicos del balanceo de línea? Principio de la mínima distancia recorrida. Un poco este principio de la mínima distancia recorrida viene del layout, donde entre cada uno de los procesos yo tenía que tener mínimas distancias. Bueno, acá cuanto menor sean las distancias, mejor se va a poder balancear en la línea. ¿Por qué? Porque los tiempos de traslado son, cuanto más cerca, son ínfimos. Me refiero a procesos de traslado entre proceso y proceso. Principios de circulación de trabajo, donde el trabajo sea factible circularizar, por ejemplo, el armado de una computadora. Principios de división del trabajo, donde cada uno esté haciendo su trabajo, pero haya una especialización dentro de cada uno de los componentes que realizan ese trabajo. Principio de simultaneidad, donde todo el mundo esté trabajando al mismo tiempo en tareas que le son inherentes al proceso que le es inherente. Principio de operación en bloque, donde yo inicie en la operación 1 y termine en la última operación y de ahí salga el producto terminado o el mayor componente, depende de lo que esté produciendo. Principio de la trayectoria fija, donde de alguna manera yo tenga un flujo constante y en forma lineal de producción. Principio del mínimo tiempo y de material en proceso. Esto tiene mucho que ver con el incremento de la productividad. Cuanto menor sea el tiempo, eso ya lo tengo que haber estudiado, mínimo tiempo y de material en proceso, ya lo tengo que haber estudiado cuando estudié el diagrama de actividades múltiples, donde me fijé el mejor proceso, la mejor forma de proceso y tratando de cubrir tiempos muertos. Y el principio de intercambiabilidad es donde yo puedo realmente cambiar piezas por otras
sin alterar la calidad del material.